Era temprano en la mañana. El aire estaba espeso, cargado de humedad, y las nubes bajas cubrían parte del horizonte. El olor a tierra mojada subía desde la selva como una advertencia silenciosa. Mi misión era simple, un vuelo corto, de apenas 1 hora, sobre el corazón del Amazonas. Iba solo. El avión, un monomotor ligero, estaba cargado de mantimentos, arroz, sal, medicinas, todo destinado a una comunidad aislada río adentro. Conocía la ruta, la había hecho antes, pero ese día algo era distinto. Lo sentía en el estómago. Aún así, seguí el protocolo. Revisé cada punto del checklist. Combustible, flaps, instrumentos, comunicaciones, todo en orden. Solo restaba esperar que el clima se diera. Un poco de paciencia y despegaría. Mientras me sentaba en la cabina, escuchaba el leve golpeteo de la lluvia sobre el parabrisas. Apretaba el cinturón con fuerza, como si ya supiera lo que se avecinaba. Una voz en la radio dijo: «La visibilidad está mejorando. Puedes salir». Respiré hondo, encendí el motor. El rugido familiar me tranquilizó por un instante. Miré hacia la pista improvisada de tierra roja y hacia el cielo gris que me esperaba. Y despegamos, sin saber que en menos de 1 hora mi vida iba a cambiar para siempre. Ese día el aire olía distinto. No sé explicarlo. El hangar estaba en silencio, como si el viento mismo dudara en soplar. El vuelo había sido postergado varias veces por tormentas eléctricas en la zona de Serra Alta, pero al mediodía el cielo pareció ceder. Decidí despegar, confié en la experiencia, en los años de vuelo, en el instinto y en Dios. Desde arriba, la selva amazónica parecía una piel viva, ondulante, infinita, devorando montañas, ríos, todo. Volaba a 3000 pies y todo parecía estar en orden. Hasta que no lo estuvo, un sonido seco me despertó de mi trance. El motor, tosiendo. Miré los indicadores. El combustible, 0, no podía ser. Revisé el tanque esa mañana. Yo mismo lo hice. Torre Manaus, aquí Alfa Tango. Tengo emergencia, pane total. Nada. ¿Me escuchan? Estoy perdiendo potencia. Repito, perdiendo potencia. Silencio. Y entonces el motor murió. El avión se volvió un peso muerto. Y mi alma un eco atrapado en el metal. Sabía que no tenía mucho tiempo. La altitud descendía rápido y la selva no ofrecía alternativas. Todo era verde, denso, impenetrable. Busqué. Un claro... nada. Solo montañas cubiertas de árboles como lanzas. Entonces lo vi. Un valle angosto, apenas un surco entre las colinas. Si lograba alinear el avión, quizás, solo quizás, podría sobrevivir. Tomé el control con fuerza, manos firmes, corazón desbocado. Usé las copas de los árboles como freno natural. Las ramas golpeaban el fuselaje como látigos. El impacto fue brutal. Una explosión de sonido y silencio al mismo tiempo. El avión se partió, pero yo estaba vivo. Por un momento no sentí nada, solo un zumbido en los oídos y el olor, combustible. Estaba empapado. Las manos temblaban. El instinto gritaba: «¡Sal de ahí!». Gateé fuera de la cabina como pude, y cuando me alejé unos metros, el avión explotó. Una bola de fuego iluminó la selva. El calor me golpeó la espalda como un castigo divino. Me cubrí el rostro y lloré. Lloré porque estaba vivo, pero también porque sabía que a partir de ese momento todo cambiaría. La noche cayó sin aviso, y con ella el verdadero terror. No había luces ni referencias, solo la oscuridad y un frío que nacía de adentro. Improvisé un refugio con partes del fuselaje y ramas cercanas. No era mucho, pero me protegía de la humedad. Dormir era imposible.
El miedo me mantenía despierto. Los sonidos eran constantes, chirridos, gruñidos, algo moviéndose entre las hojas. Sentía que la selva me observaba, como si yo no perteneciera allí. Mis provisiones eran mínimas: 12 panes, 4 latas de refresco y 3 botellas de agua. Comí solo un pan, pequeños bocados, como si pudiera engañar al hambre. Pensé en mi familia, en las veces que prometí volver, en cada oración que mi madre hacía por mí antes de cada vuelo, y entonces recé. No lo hacía con frecuencia, pero esa noche recé como un niño asustado, con palabras rotas y una fe desesperada. Al amanecer, caminé en círculos cerca de los restos del avión. Buscaba señales, pero no había nada. Solo árboles y más árboles. El segundo día fue igual, y el tercero, la comida comenzaba a cambiar de olor. Los panes empezaban a enmohecerse. La selva no solo es un lugar físico, es una presencia. Un monstruo silencioso que te prueba, te mide y decide si mereces seguir. La fe, esa palabra que tantas veces ignoré, ahora era lo único que me sostenía. El cuarto día fue el más duro. Llovió sin parar. Estaba empapado, tiritando, cubierto de barro y con el estómago vacío. Los panes ya no eran comestibles. Verde por fuera, blando por dentro. Tuve que elegir entre el asco o el hambre. Elegí el silencio. Ese día no comí. Solo bebí un poco de agua, a sorbos. Me quedaban 2 botellas. Y todavía ningún rescate. Caí a la tarde cuando lo sentí. Una presencia. No puedo explicarlo, pero algo me miraba desde dentro del bosque. No era un animal. No era un sonido. Era una intuición, una certeza sin lógica, y entonces la escuché, una voz lejana, como si flotara en el aire. «No estás solo», susurró. Mi corazón se detuvo por un segundo. Me levanté bruscamente. «¿Quién? ¿Está ahí?», grité, pero no hubo respuesta. Quizá fue mi mente, quizá la fiebre, o quizá algo más, algo que no podía ver, pero sí sentir. El quinto día amaneció más claro. El sol atravesaba la niebla como cuchillas, pero no calentaba. Me sentía débil, como si cada paso me costara años de vida. Las latas de refresco ya no refrescaban, solo aliviaban la lengua seca. Escuché un zumbido en el cielo, agudo, creciente, el sonido de un motor, un avión. Corrí como un loco al claro que había formado con ramas caídas. Encendí fuego con restos del asiento y parte de mi uniforme. Grité, agité los brazos. El avión pasó, recto, sin desviarse. Era de la Fuerza Aérea Brasileña. Volaba bajo, pero no me vio. Caí de rodillas. Me cubrí el rostro con las manos. No sé si lloré de rabia o de desesperanza. Me sentí invisible, como si la selva hubiera decidido ocultarme del mundo, como si no quisiera soltarme. «Dios, si estás ahí», susurré, «no me abandones». Y por un instante, solo por un segundo, el viento sopló en dirección contraria, como si respondiera, como si dijera, «aguanta un poco más». Lo peor aún no llegó. Aquel día algo cambió. No fue el clima, ni el hambre, fui yo. Ya no esperaba ser rescatado, solo quería resistir. Un día más, un respiro más. Me senté frente a los restos del avión, observé los pedazos calcinados y me pregunté si eso era un reflejo de mí, roto, quemado por dentro. Sin embargo, algo dentro, una chispa diminuta, seguía encendida. No podía explicar por qué. Entonces la encontré. Una pequeña cruz metálica, colgada en el retrovisor del panel. Había sido de mi copiloto años atrás. La tomé con manos temblorosas. Estaba sucia, ennegrecida, pero intacta. Sentí una paz repentina. Me la colgué al cuello. Cerré los ojos
Y por primera vez no recé por ayuda, recé por entender, por no rendirme, por aceptar lo inexplicable y escuchar el silencio. Y fue en ese silencio cuando los sonidos de la selva cambiaron, más profundos, más atentos, como si algo o alguien hubiera empezado a caminar hacia mí. Esa noche no dormí, no por el frío ni por el hambre, sino porque algo se movía cerca. Lo sabía, lo sentía. Ya no eran simples sonidos de la selva, eran pasos, lentos, medidos. Alrededor de mi refugio me quedé en silencio absoluto, ni siquiera respiraba con normalidad. Un crujido, una rama que se partía. Tomé una rama gruesa como si fuera un arma. Mi corazón latía con violencia. ¿Quién está ahí?, susurré, apenas audible. Solo la noche me respondió, y entonces lo vi. 2 luces pequeñas. Brillaban en la oscuridad como ojos, pero no eran ojos, se movían sin cuerpo, flotando, y luego se desvanecieron. No corrí, no grité, solo me quedé ahí, contemplando y con una extraña certeza. Eso no quería hacerme daño, al contrario, me estaba observando, esperando que yo comprendiera algo, algo que aún no podía ver. Cuando el amanecer llegó, la selva estaba en silencio absoluto, como si hubiera contenido la respiración junto conmigo. Al amanecer, algo en mí había cambiado. No podía explicarlo, pero lo sabía. La selva ya no me parecía enemiga. Seguía siendo inmensa, peligrosa, pero no me daba miedo. Me sentía observado, sí, pero no amenazado. Decidí caminar, no buscando salida, sino respuestas. Sentía que debía seguir algo. No tenía brújula ni dirección, solo seguía un impulso, como si alguien invisible me guiara. Un llamado sin voz. Caminé por horas, tropezando con raíces, ramas, lodo, hasta que llegué a un lugar extraño, un claro, que no había visto antes. Era perfecto, redondo, limpio, como si alguien lo hubiera preparado para mí. No había rastros de fuego, ni animales. Me arrodillé, y por primera vez desde la caída, sentí paz verdadera. Una presencia suave, envolvente. No escuché palabras, pero dentro de mí, algo habló. No con idioma, sino con certeza. No estás perdido, estás siendo guiado. Y por primera vez, dejé de resistirme. Esa noche, el cielo no tenía estrellas, las copas de los árboles tapaban todo, pero aún así, algo brillaba. No era luna, ni fuego, era otra cosa, una luz suave, pulsante, como un latido en el aire. No venía de fuera, sino de dentro del claro, de la tierra misma. Me acerqué, temeroso, y la sentí bajo mis pies, como un rumor caliente subiendo por mis piernas. Toqué el suelo, y mis dedos hormiguearon. Entonces la vi, una figura, apenas un contorno, hecha de aire y silencio. No tenía rostro, pero me miraba, y supe que me conocía. ¿Qué eres?, pregunté con la voz quebrada. No respondió, solo levantó una mano y me mostró algo en el aire, un símbolo, dibujado con luz, sencillo, pero antiguo, profundo, y cuando lo vi, algo despertó en mí, una memoria, que no era mía, o quizás sí lo era, pero muy vieja. Vi un lugar, una ciudad cubierta de verde, devorada por la selva. Vi hombres y fuego, y luego el olvido. Caí de rodillas, las imágenes se desvanecieron, la figura también, solo quedó el símbolo, ardiendo en mi mente. Esa noche no dormí, pero no fue por miedo, fue porque entendí algo. La selva no me encontró por azar. Yo fui llamado esa mañana. Me sentí diferente. No más confusión, no más resignación. Ahora quería salir,
pero no como antes, huyendo, corriendo ciego entre raíces. Quería salir entendiendo, llevando conmigo lo que la selva me había dado. El símbolo seguía en mi mente, como una brújula extraña, interna. No me decía por dónde, pero sí me decía cuándo detenerme. Empaqué lo poco que tenía, una cantimplora casi vacía, un cuchillo oxidado y mi fe renovada. Caminé, esta vez con paso firme, sin temor a perderme. Cada vez que dudaba, la selva me hablaba. Un pájaro gritaba 2 veces. Una flor caía justo frente a mí. Una rama crujía como advertencia y yo escuchaba. Por primera vez, realmente escuchaba. Pasé por barrancos, crucé ríos embarrados, subí una loma interminable y allí me detuve. Desde 200, la cima, vi el horizonte y entre el verde infinito, una línea recta era una carretera. Lejana, difusa, pero real. Mi corazón casi estalló. Corrí, grité, lloré. Después de tantos días, ahí estaba. Una salida. Pero antes de bajar, miré hacia atrás. La selva no era solo árboles, era un ser vivo. Y yo ya no era el mismo hombre que cayó del cielo. Gracias, susurré y bajé, sin saber que lo más difícil aún estaba por venir. Creí que ya estaba cerca, pero la selva tenía otros planes. Ese día llovió sin tregua. Un muro de agua, implacable, fría, densa. Mis botas se llenaron de barro al primer paso. El suelo era un pantano interminable. Cada pisada era una lucha. Me hundía hasta los tobillos, a veces hasta las rodillas. Los mosquitos no se detenían, ni la lluvia los alejaba. Mis brazos estaban cubiertos de picaduras, mis piernas de rasguños. Avancé, casi a ciegas. Las hojas eran cuchillas mojadas, el follaje una muralla verde y cerrada. Tenía que empujar, cortar, gatear. Resbalé varias veces. Una de ellas caí con todo el cuerpo en el barro. Me quedé ahí, un segundo largo. Pensé en no levantarme, pero algo dentro insistía. Un fuego débil, pero firme. Un poco más, decía esa voz. A veces oía algo entre los árboles. No eran animales, eran ecos, sombras, la misma presencia que me observaba desde el principio. No, me hablaba con palabras, pero me guiaba. Cuando anocheció no encontré un claro. Dormí sentado, mojado, temblando, apoyado en un tronco hueco. Cerré los ojos y soñé. Vi el símbolo otra vez, pero esta vez se abría, como una puerta. Del otro lado, una figura humana. ¿Yo? No lo sé. Solo sé que cuando desperté, la lluvia había cesado y la selva estaba en silencio otra vez, pero distinto, como si algo estuviera a punto de terminar o de comenzar. Al amanecer, la selva ya no estaba en silencio por primera vez. Escuché algo distinto, un zumbido, lejano, metálico, humano. Me detuve en seco. Era una motosierra. Estaba segura. Había escuchado ese sonido 1000 veces antes, pero ahora era una promesa. Alguien estaba cerca. Grité, aunque supe que era inútil, demasiado lejos, demasiados árboles, pero ya no importaba. Sabía hacia dónde ir. Avancé sin pensar en el cansancio. El barro me chupaba los pies, las ramas me arañaban la cara, pero el ruido seguía. Cada tanto se detenía. Luego volvía a rugir, hasta que llegué al río, ancho, turbio, traicionero. No sabía cuán profundo era, ni si había corriente, pero no tenía opción. Entré. El agua me abrazó con frío. Sentí el peso de mi ropa, el lodo bajo los pies cediendo. Me hundí hasta el pecho, luego hasta el cuello. Avancé a nado sin estilo, solo instinto. Una rama pasó flotando como advertencia. Una corriente me arrastró unos metros, pero logré aferrarme a una roca. Salí del otro lado, jadeando, cubierto de algas, de miedo, de esperanza. Y aún así, no había terminado. El pantano me esperaba, peor que el anterior.
Aquí no era solo barro, era fango con olor a muerte. Hundía un pie y me costaba sacarlo. Los árboles eran más delgados, más torcidos, y el zumbido de la motosierra más débil. ¡No! ¡No te apagues! Y pensé, grité otra vez. Nada. El pantano se volvió más denso, como si intentara tragarse mi voluntad. Pero en el momento exacto, cuando ya pensaba rendirme, una voz, lejana, humana. «Hola», grité con toda mi alma, y esta vez me respondieron. Después del río, el barro y la última sombra del pantano. Lo vi, una lona blanca, tendida entre los árboles. Brillaba con la luz húmeda del amanecer. Me detuve. No era una visión, no era un sueño, era real. Me acerqué, con cuidado. Cada paso era una mezcla de miedo y esperanza. Levanté un borde de la lona y ahí estaban, montones de castañas. Recogidas, ordenadas en sacos, gente. Tenía que haber gente cerca, grité una vez, luego otra, y entonces una figura emergió entre los árboles. Un hombre, con botas embarradas y machete en mano, me miró con sorpresa y algo de susto. ¡Eh!, grité con la voz quebrada. «¡Ayuda! Por favor!». Corrieron hacia mí. Eran 3. Uno me sostuvo por el brazo. El otro me ofreció agua. El tercero preguntó, en voz baja, «¿Sos el piloto?». No pude hablar, solo asentí y lloré. Me llevaron al campamento, un refugio improvisado, pero para mí era un palacio. Me dieron comida caliente, pan duro, café negro, arroz, el mejor banquete de mi vida. Yo temblaba, pero no de miedo, de alivio. Sacaron un viejo radio de comunicación, ruido, interferencias, y luego una voz. «¿Aló? Aquí base. ¿Quién llama? Aquí puesto Castaña Río Norte. Tenemos al piloto. Está vivo». Silencio. Y entonces, gritos, llanto, mi nombre repetido al otro lado, mi familia, mi mundo, el que creí perdido para siempre. Lloré como un niño. Uno de los hombres me puso una mano en el hombro. No dijo nada, no hacía falta. La selva me había probado, me había roto y reconstruido. No era el mismo hombre que cayó del cielo. Ahora sabía lo frágil que somos y lo fuerte que podemos llegar a ser.